Queridos amados, que el Señor les bendiga ricamente. Aquí estamos en un día tan especial. Hoy es el domingo 12 de abril del 2020, pero además de la fecha en sí, es la fecha especial de la Pascua. Un día tan especial donde la Pascua se celebra en todo el mundo, ¿verdad? Quiero contarte, mi querido hermano y hermana, que la Pascua, su origen, la tenemos en el libro de Éxodo y es cuando Dios liberta a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Él los saca de ese lugar con poder. Sabemos que Dios mandó las 10 plagas y en la 10ª plaga es cuando Dios los manda a sacrificar un cordero y su sangre pintarla en los dinteles, en las puertas. Y de esta manera, cuando el ángel pasó y vio la sangre, entonces en las casas de los hebreos donde había sangre, pasó de largo. Y ahí tenemos el origen de la palabra Pascua. Viene del hebreo Pesaj. Y Pesaj significa pasar sobre. Por eso vemos en el relato de Éxodo que Dios liberta a Israel cuando el ángel pasó por sobre esas casas y no murió ningún primogénito del pueblo hebreo. Bendigo el nombre de Jesús. Los judíos hasta el día de hoy siguen festejando la Pascua. Ellos están de Pascua ahora también, pero es la Pascua de los judíos. Con el tiempo, en la humanidad, hasta llegar al día de hoy podemos decir que en el mundo se celebra también la Pascua y no de manera religiosa. Mucha gente celebra la Pascua, pero tiene un sentido comercial. Por ejemplo, el poder comprar huevos, conejitos de chocolate, la rosca, el hacerse estos regalos en la Pascua, ¿verdad? Tiene un sentido también familiar, donde la gente se reúne a comer un asado o lo que sea, a compartir, pero en familia. Y también tiene un sentido turístico. ¿Por qué? Porque es feriado siempre en la Pascua, arranca el feriado del jueves y por lo tanto son 4 días que permiten que mucha gente pueda ir a disfrutar y pasar unos días en una playa, en unas sierras o donde sea. Obviamente que en esta situación de cuarentena todo esto no se ha dado prácticamente, aunque uno diga, bueno, pudiste comprar quizás algún conejito, comer, pero no el pasar de familia y reunirse en un lugar de diferentes grupos familiares. Pero este es el sentido que normalmente año a año en forma secular la gente celebra la Pascua. ¿Por qué aclaro esto? Porque esa gente por ahí no tiene muy en claro qué es lo que pasó en la Pascua, si es Pascua de los judíos, si es Pascua de Jesús, y qué se recuerda, y qué día específicamente, y qué importancia tiene. ¿Sí? Pero se celebra. Entonces tenemos la Pascua de los judíos, la Pascua secular, se puede decir, que el mundo celebra, que es una fiesta, es feriado, y tenemos la Pascua que nos compete a nosotros hoy, la Pascua de los cristianos. Y quiero invitarte, mi querido hermano y hermana del estanque de Siloé, que mientras tanto vayas buscando en el libro de San Lucas, capítulo 24 y versículo 1 que vamos a leer en unos momentos. Pero mientras vos estás buscando, quiero hacer referencia entonces a qué estamos celebrando nosotros, la Pascua de los cristianos. La Pascua de los cristianos se origina hace casi 2000 años y es con Jesucristo. Y en esta Pascua podemos decir con respecto a Jesús que no se sabe exactamente el día de su nacimiento. Sabemos que festejamos el 25 de diciembre, esto lo hemos hablado, predicado, estudiado en este momento, que no es la fecha exacta, pero sí podemos decir que la fecha exacta de su muerte se sabe, y es el viernes de Pascua. Significa que este viernes que pasó fue el aniversario exacto de su muerte, y no es poca cosa, ¿no? Tremendo. El día exacto que hace casi 2000 años Jesús murió en la cruz. Quiero hacerte una mención con respecto al origen de la Pascua de los cristianos. Cuando estuve en Israel, un día fuimos a un lugar, nos llevaron al parque Timna,
en el sur de Israel y fuimos a lo que eran las minas de cobre del rey Salomón, unas piedras geológicas, unos pilares y demás. Pero el lugar que me impactó fue que estuvimos ahí en el medio del desierto y por zonas donde había estado Israel en los 40 años, donde se reconstruyó el tabernáculo en tamaño natural, el tamaño natural de lo bíblico, el tabernáculo de Moisés. Cuando fuimos y llegamos al lugar tan impactante, decir, wow, así era el tabernáculo, es decir, la limitación con los postes y la lona, entramos, está todo recreado en el tamaño como era lo que era el altar para los sacrificios de bronce, obviamente no es de los mismos materiales, pero con las formas, las dimensiones, el lavacro, lo que es el tabernáculo en sí, y cuando entramos en el lugar santo está la mesa de los panes, el candelabro, el altar de incienso de oro que era, el velo, y pasando el velo, el lugar santísimo, está el arca, y dentro del arca hicieron la reconstrucción de las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, el gomer de Maná, espectacular. El asunto es que nos fueron explicando todo. Hay un muñeco de un sumo sacerdote en tamaño natural, de un sacerdote muy lindo. Algún día voy a subir fotos de esto. Pero lo que me impactó fue esto, que el que nos estaba explicando, el guía turístico judío de ahí, cuando llegó el momento ahí de la parte cristiana, del sentido, del tabernáculo, del arca, la presencia, de que Jesús murió, y que cuando murió en el mismo momento de su muerte, el velo que separaba el lugar santo con santísimo se rasgó en dos de arriba abajo. Él nos contaba, dice, nosotros los judíos, aquellos que se convierten al Señor cuando creen que Jesucristo es el Mesías y murió y ven todo este relato en los evangelios de lo que pasó en su muerte, ellos le ven un sentido más al velo. Nosotros como cristianos, y de acuerdo a la palabra, vemos que la Biblia dice que se rasgó el velo, significa que el Señor nos abrió camino para poder entrar al lugar santísimo en su presencia, que antes lo hacía solamente el sumo sacerdote. Pero ellos lo amplían y le ven un sentido más. Un sentido que tiene que ver con su cultura, su costumbre y con la Biblia. En toda la Biblia vemos que cuando un judío recibía una mala noticia, una calamidad, una muerte, algo terrible, en forma de dolor, de quebranto, de lo que le había pasado, se rasgaba sus vestiduras. Y la Biblia dice que esto lo hacían las personas, los judíos, pero quiero decir, imagínate que ellos no lo hacían de abajo hacia arriba, sino que lo hacían de arriba hacia abajo, rasgaban sus vestiduras. ¿Qué quiero decir con esto? Él nos decía que cuando ellos se convierten, creen en Jesucristo y llegan a esta parte del relato de que el velo se rasgó, ellos dicen, claro, ¿cómo no se va a rasgar el velo si en ese momento había muerto el Hijo y el Padre es como que rasgó su vestidura, el velo? Impresionante, nunca lo había visto así, me encantó. Me encantó. Bendecimos a Jesucristo. Mirá, si ya tenés el pasaje ahí en Lucas capítulo 24, quiero que leamos juntos en este día tan especial. El primer día de la semana, aclaremos, primer día de la semana es domingo. Significa que lo que estamos leyendo ahora sucedió un domingo, exactamente. Estamos en un aniversario exacto. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre
sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bendecimos su palabra. Gracias, Jesús. Reiteramos, hoy es un día muy especial. Hoy estamos celebrando la Pascua de los cristianos. Quiero decirte que hoy es una Pascua muy similar a la primera de los cristianos, la que se originó con Jesús en el momento que murió, que resucitó, muy similar. ¿Por qué? Si nos ponemos a observar, no lo vamos a leer, pero lo sabés, el único que estuvo en el momento de la muerte de Jesús fue Juan. Los demás apóstoles estaban todos encerrados, luego Juan fue con ellos. Significa que después de que murió Jesús, y el viernes, el sábado y hasta el domingo, estaban todos encerrados. Y escucha esto, ellos estaban con miedo, estaban asustados, tenían miedos a morir, tenían miedo a lo que podía pasar, porque si le habían hecho a su maestro esto los romanos, ¿qué les podía esperar a ellos? Estaban tristes porque su líder, el rabí, estaba muerto. Estaban tristes y estaban con duda. Su débil fe estaba flaqueando en este momento. Por eso también estaban ahí encerrados, con temor, con tristeza, con la fe que estaba flaqueando. Y el tema es, Jesús se lo había dicho. Ahí cuando leímos Lucas, si querés podés volver para atrás, el jueves a la noche para nosotros, que fue la última cena, después de la cena, de instituir la cena, Jesús le habla a Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás me los pidió a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero quédate tranquilo, yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Alabo el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Jesús se lo había dicho el jueves a la noche, que ahí en poco tiempo iba a pasar esto. Es cuando Pedro dice: no, Señor, yo te voy a seguir a la cárcel, voy a morir por él. No, Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero el tema es que esto está en Lucas capítulo 22, verso 31. Jesús se lo dice. Y en este momento realmente estaban con miedo, tristes, estaban con su fe flaqueando porque tenía un montón de dudas de si realmente era el Mesías, pero vimos milagros, sanidades, sus enseñanzas tremendas, pero ellos esperaban otra cosa como judíos, esperaban un Rambo que matara a todos los romanos, se sentara en el trono y devolviera el esplendor a Israel, esperaban otra cosa, decían no, entonces estaban con duda, estaban dudando, con temor, con tristeza, encerrados. ¿Te suena? Por eso digo, creo que esta es una de las Pascuas más similares al origen de la Pascua de los cristianos. Aleluya. Como leímos el primer versículo de Lucas 24, dice, el primer día de la semana. Significa que hoy es el aniversario exacto en que Jesús salió de la tumba. El asunto es que mientras ellos estaban encerrados, con miedo, tristeza, con dudas, ellos no lo sabían, no lo entendían todavía, pero el Señor Jesucristo estaba venciendo, derrotando el pecado, la maldad, a Satanás y todo poder de las tinieblas y a la misma muerte, a tal punto que el mismo domingo, hoy, un día como hoy, este es el aniversario de la resurrección de Jesucristo. Él salía victorioso, vivo, resucitado. Jesús vive, Jesús vive, aleluya. Entonces, aunque ellos no lo sabían, no lo entendían, pero Jesús estaba venciendo y derrotando y salió en victoria. Luego, obviamente, conocemos el relato, ellos fueron, pudieron comprobarlo, creyeron, pero el Señor había vencido. A ver, en ese momento estaba sucediendo, ellos no lo sabían, pero hoy nosotros, que estamos en un aniversario de casi 2000 años de que Jesús está vivo, ya resucitó, la tumba está vacía. Por lo tanto, hoy podemos declarar que Jesús vive. Y no solo declarar, debemos de celebrar que vive, que venció el pecado, que venció a Satanás y todo poder de la tiniebla, y que venció la misma muerte. Y por lo tanto nosotros tenemos victoria. ¿Sabes una cosa? Hace 34 años, cuando me convertí al Señor Jesucristo,
en la iglesia donde yo me congregaba, en los cultos se cantaban coros y después se cantaban himnos. Todos los cultos era así. Nos faltaba que en un culto cantáramos himnos. Y lo que usábamos era esto, mirá. Himnos de gloria, inclusive está medio roto. Este es el original, del año 86, todavía lo tengo. Y hay muchos himnos que son históricos, hay himnos que tienen cientos de años. Y se ha cantado en todo el mundo y en la historia de los cristianos. Y hay un himno que cantábamos y que recuerdo, y vemos cómo sale. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Decláralo conmigo, iglesia. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Créelo. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, solo por Él. En este día, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, alabamos al Dios Todopoderoso. Unite conmigo, mi hermano, en oración y en el Espíritu en este momento. La iglesia, el estanque de Siloé, se levanta para proclamar que Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive y venció al pecado, la maldad, Satanás y todo poder de las tinieblas. Y también venció a la muerte misma. Por lo tanto, vos y yo somos más que vencedores y tenemos toda la victoria que Jesucristo nos concedió. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que Él es Señor, que Él es Rey, que Él es soberano, que Él es el Mesías, que Él está vivo. En el nombre de Jesús, la tumba está vacía y en este día, en la Pascua de Resurrección, declaramos que Él tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo pecado, sobre toda maldad, sobre toda iniquidad, sobre todo poder de las tinieblas, que Él tiene todo poder y autoridad sobre la misma muerte. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que Jesús vive. Declaralo, hermano, declaralo, hermana, gozate, alegrate y celebralo, porque somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros creemos, nosotros le alabamos, y en este día declaramos: Jesús vive, Jesús vive. Él es Rey, Él es Señor y Él es el Salvador. En tu nombre lo creemos y lo declaramos. Amén. Amén y amén. Bendigo el nombre del Señor Jesús, queridos. No sé cuánto tiempo vamos a estar encerrados. Será un día más, un día menos, un mes más, un mes menos. Pero esto no va a ser para siempre. Esto se va a terminar. Y un día vamos a estar juntos. Y vamos nuevamente juntos, ahí físicamente, a adorarle y alabarle. Créelo. Y hasta ese momento que nos volvamos a encontrar, Dios te bendiga ricamente. Te abrazo y te doy un beso en el amor del Señor desde aquí. Amén.